Saludos hermanos, en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien con la bendición de parte de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con lo que es la clase de homilética avanzada, clase 202, en la cual estamos estudiando acerca de sermones expositivos de los evangelios. Y dado a que el 30% prácticamente de los evangelios se trata de parábolas, entonces hoy vamos a ver un ejemplo de un sermón expositivo de los evangelios concerniente a la parábola del Señor Jesús, basado en el libro de Lucas, Mateo 13, 6 al 9, más conocido como la parábola de la higuera estéril. Así que en este video, en esta clase que vamos a hacer hoy día, vamos a ver las 5 directrices o pautas para interpretar las parábolas. Pero antes de comenzar, acompáñame por favor a un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que nos instruye, nos orienta en cómo vivir la vida cristiana y también nos instruye en cómo conducirnos. Y gracias por la presencia de tu Santo Espíritu que nos guía. En esta mañana queremos que sea tu Santo Espíritu iluminando nuestro entendimiento. Señor, llénanos, Dios, de ti. Llénanos de tu santa presencia. Guíanos en esta clase. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver lo que es la interpretación de Lucas 13, 6 al 9, que tiene que ver con la parábola de la higuera estéril. Y luego, después de hacer todas las pautas, veremos en detalle un poquito lo que significa este análisis y luego estaremos presentando el bosquejo homilético. Así que vamos, hermanos, a ver las 5 pautas que nosotros ya hemos estudiado en nuestra clase anterior. En primer lugar, dijimos que una de las pautas que nosotros debemos hallar es determinar las enseñanzas principales de la parábola. Ahora recordemos que habíamos visto que hay comentaristas, estudiosos de la Biblia, eruditos, que piensan que una parábola puede tener más de 1, 2, 3 enseñanzas principales. Y hay otros, como el caso del hermano Stein, que piensa que puede tener una. En mi caso, yo me voy a inclinar a una enseñanza principal. ¿Ok? Entonces, siguiendo lo que nos recomienda el hermano Stein, tenemos que hacernos las siguientes preguntas si queremos determinar cuál es el tema central o el tema principal de la parábola de la higuera estéril en Lucas capítulo 13, 6 al 9. En primer lugar, tenemos que preguntarnos quiénes son los personajes principales. Y vemos a leer el texto, o permítame dar lectura en todo caso, hermanos, por favor. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Notemos lo que dice la Escritura. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces tenemos que preguntarnos quiénes son los personajes principales. Y notamos que al leer el texto con detenimiento nos daremos cuenta que vemos 2 personajes principales. En primer lugar, el dueño de la viña, que tenía una higuera plantada en su viña. Y en segundo lugar, el viñador o el trabajador de la viña. Así que es eso lo que tenemos como personajes principales. Una segunda pregunta es preguntarnos qué ocurre al final de la parábola. Bueno, observamos aquí que el dueño de la viña tenía plantada una higuera en su viñedo, pero no daba fruto. ¿Y qué dijo? Que la corte al viñador. Es en ese momento que el viñador intercede, le dice déjala. Ahora, este verbo déjala es la palabra que el Nuevo Testamento usa para referirse
al perdón. Y luego vemos nosotros que él mismo le propone, ¿cierto?, al dueño de la viña, que se encargaría de cavar alrededor de ella y que la abonaría. Y que luego de estos actos redentores que pueden llevar a una renovación, o sea, a la esperanza de que pueda dar fruto, y si en caso no da fruto, entonces recién el dueño de la viña lo puede arrancar. Es eso lo que observamos. Una tercera pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué ocurre en el discurso directo? El Señor Jesús dice que si ellos no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados, como vemos aquí, y personalmente yo pienso que el Señor Jesús se está dirigiendo en este caso a los fariseos, los líderes religiosos de la nación de Israel. Si ellos no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados, de seguir renuentes, de seguir resistiendo las enseñanzas del Señor Jesús, aunque se les dé la oportunidad para arrepentirse y no lo hacen, deben saber que el juicio de Dios es inminente en ellos. Y una cuarta pregunta que debemos hacernos es, ¿qué consigue la mayor parte del espacio cuando se relata la parábola? Y lo que observamos es que los que ocupan mayor espacio en el relato de esta parábola son el dueño de la viña y el viñador. Entonces, cuando uno hace estas preguntas y hace una lectura con detenimiento, nos vamos a dar cuenta lo siguiente, que el tema principal o el tema central de la parábola es la siguiente. Toda persona, y en este caso los fariseos o escribas o líderes de la nación, si usted desea así entenderlo, necesita urgentemente arrepentirse de sus pecados, mostrando frutos dignos de arrepentimiento, porque hay un juicio de Dios inminente. Córtala. Porque no se sabe en qué momento la misericordia de Dios, déjala, llegará a su límite. Pues si no se arrepiente mostrando frutos de arrepentimiento, entonces el juicio de Dios, cortarás, llegará a su vida. Entonces, después de haber visto el tema central basado mediante estas 4 interrogantes, ahora vamos a ver, en segundo lugar, hay que reconocer las imágenes de archivo en las parábolas. ¿Y qué vemos cuando nosotros miramos el texto? En primer lugar, vemos el dueño de la viña, es una imagen de archivo. El viñador también. Ahora habría que preguntarnos, ¿quién es el dueño de la viña? ¿Quién es el viñador? Tendríamos que preguntarnos, ¿son personas aquí en la parábola o es algo que está personificado? ¿Cierto? Y cuando decimos esto, por ejemplo, recuerdan ustedes en el libro de Proverbios, dice, la sabiduría dice esto. Ahí la sabiduría está personificada. Podría ser que aquí también eso sea el caso. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis del texto, nos vamos a ir dando cuenta de todo esto. ¿Ok? Ahora, pero también hay otras imágenes de archivo. En este caso, la higuera. Y también la viña. Tenemos que preguntarnos, ¿quién es la higuera? ¿O quién es la viña? Así que estas son imágenes de archivo que nosotros tenemos que ir descubriendo poco a poco en la medida que avanzamos en nuestro análisis. En tercer lugar, una tercera pauta o directriz es que hay que tener en cuenta los detalles sorprendentes e inesperados. Y tal como podemos observar en el versículo 7, mira, el dueño de la viña le dice al viñador que corte el árbol de la higuera por ser inútil. Eso es lo que leemos en el versículo 7. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? En base a todo lo que ha hecho el dueño de la viña por la higuera, y como ella no da fruto, uno pensaría que el viñador haría eco, en otras palabras, obedecería a la petición del dueño. Sin embargo, aquí vemos de que grande fue la sorpresa, porque al llegar a este punto, la parábola da un giro, y se trata de un giro doble. Bueno, a la higuera se le ofrece un periodo de gracia,
y se crea un plan para ofrecerle una atención especial. El viñador se compromete a cavar alrededor de ella y echarle abono. Eso dice el versículo 8. Él entonces, hablando del viñador, respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera pauta. Ahora podemos ver nosotros la cuarta directriz o cuarta pauta de interpretación de una parábola. Hermanos, no hay que pretender encontrar el significado de todos los detalles. ¿Ok? Ya eso ya hemos explicado la vez pasada. Por ejemplo, un detalle que debemos pasar por alto es que el dueño no es el que planta la higuera, sino que la hizo plantar. Este detalle no tiene ningún significado teológico, aunque habla de la autenticidad de la parábola, una historia cuyas características encajan perfectamente en la cultura antigua de Oriente Próximo, pues en aquella cultura el dueño no hacía el trabajo duro. Así que, pero no debemos perder en analizar quién plantó la higuera en la viña, no, eso es perder un poco el tiempo, así que eso no viene al caso. Y finalmente, en quinto lugar, hay que prestar atención al contexto literario e histórico de la parábola. Y aquí sí tenemos que nosotros detenernos y ponernos a pensar en todo lo que vamos a decir a partir de este quinto punto, porque esto es clave para poder entender toda la parábola que estamos mirando también. En el capítulo 12, ¿qué encontramos de Lucas? Jesús se dirige a sus discípulos en presencia de la multitud. Mire, observe por favor, en capítulo 12. Notemos lo que dice. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Ya? Así que Jesús se dirige a sus discípulos en presencia de la multitud. Y uno sigue leyendo todo el capítulo 12 hasta que al capítulo 13, verso 9. Notamos que no hay ningún cambio de tiempo o lugar. Después del 12.1 hasta el 13.10. Recién en el 13.10 se va a dar un cambio. Pero notemos cómo comienza en 13.1. Mira cómo dice en 13.1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Ya? Aquí encontramos que habían algunos que habían llegado y le empezaron a contar a Jesús la desgracia que había pasado a estos galileos que fueron a adorar, ¿no es cierto? Por lo que las palabras del Señor Jesús se dirigen ahora entonces ¿a quién? A un público más específico, ¿ya? A un público más específico. Y en Lucas 13:10 recién vamos a darnos cuenta que hay un cambio de lugar y tiempo. Mira lo que dice Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Entonces vemos que en Lucas 13:10 tenemos un cambio de lugar y tiempo. Ahora el Señor se dirige a la sinagoga para enseñar y ya es otro día. Por tanto, el pasaje da por sentado que hay una continuidad entre Lucas 13:1 al 5 y Lucas 13:6 al 9. Así que la pregunta es entonces, ¿quiénes son estos algunos que notamos en el capítulo 13, verso 1? Y aquí viene la siguiente explicación. Hermanos, no quiero ser dogmáticos en mi análisis ni en mi enseñanza. Simplemente voy a decir lo que he estudiado. ¿Ok, hermanos? Hay comentaristas que dicen, nada sugiere que se tiene en cuenta al liderazgo de la nación de Israel, o sea, hablando de los fariseos, con la parábola. Más bien se dirige a un público en general. El mensaje de Jesús de arrepentimiento, como el de Juan el Bautista, dicen ellos, fue dirigido a la nación y no solo a los líderes de Israel. Podría ser. Sin embargo, es más probable, hermanos, como lo veremos en el análisis de la parábola, que ella fue dirigida a los líderes espirituales de la nación de Israel, es decir, a los escribas y fariseos. Decimos esto porque fue el mismo Lucas que cuando cuenta la parábola de la viña en Lucas capítulo 20,
versículos 9 al 16, donde vemos que el dueño de la viña es Dios, la viña es Israel. Los labradores malvados son los líderes religiosos. Mira lo que leemos en el versículo 19 de Lucas 20, que los principales sacerdotes y escribas querían echarle la mano porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Es eso lo que nosotros vemos ahí. ¿Ok, hermanos? Entonces, la pregunta que hemos visto aquí nos hace ver esto. ¿Ok, hermanos? Yo personalmente me inclino que aquí se está dirigiendo específicamente a los líderes religiosos de la nación de Israel, escribas y fariseos. Ahora, ¿qué nos damos cuenta? La parábola que estamos estudiando en Lucas 13, del 6 al 9, está dividida en 5 estrofas y su estructura literaria es la siguiente. Estrofa número 1 se encuentra en el versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y he puesto al pie plantar. Y vino a buscar fruto en ella. He puesto al pie con letra azul buscar fruto. Este es como el despiece mecánico del texto. ¿Recuerdan ustedes que hemos visto? Y no lo halló. No hay fruto. Ahora, la estrofa número 2, versículo 7. Y dijo al viñador, o sea, está hablando aquí el Señor. He aquí hace 3 años, que vengo a buscar fruto en esta higuera, buscar fruto. Y no lo halló, no hay fruto. ¿Ok? Eso es lo que vemos aquí nosotros. Ahora vamos a ver en la estrofa número 3. Córtala, dice el dueño al viñador. Córtala. Ahí está, córtala con verde le he puesto ahí, ¿no? Y luego, ¿para qué inutilizan también la tierra? Salvar el terreno. Estrofa número 4, versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, aquí en este caso habla el viñador, Señor, déjalo todavía este año, 1 año, hasta que yo cabe alrededor de ella, ayudar a dar fruto, ese es el propósito, y lo abone, nuevamente, ayudar a dar fruto. Y la 5ª estrofa, que la encontramos en el versículo 9, y si diere fruto, bien, ¿encontramos fruto? Y si no, no hay fruto, la cortará después, córtala. Cuando observamos todo esto y lo tuviéramos todo en una sola hoja, sería excelente. La estructura general de la parábola es clara. Los temas que aparecen en la estrofa 1, como plantar, buscar fruto, no hay fruto, contrastan con la estrofa número 5, encontrar fruto, no hay fruto, cortar. Por tanto, la parábola, como pueden notar, comienza con la plantación de un árbol en el viñedo. Es eso lo que dice el versículo 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Mira, ¿con qué comienza? Comienza con la plantación de un árbol, ¿correcto? Pero termina con la advertencia de cortar aquel árbol plantado, es decir, la higuera. Con esa advertencia termina. Entonces hay un contraste con la estrofa 1 con la estrofa número 5. Las estrofas 2 y 4 son paralelas, casi verso a verso. La estrofa 2 bien podríamos titularla El problema y la estrofa 4 La solución esperada. Ahora, en la literatura bíblica, cuando se usa el principio de inversión, el clímax aparece en el centro y luego se ve reflejado de algún modo al final de la parábola. Tal como podemos ver nosotros en nuestro análisis, el clímax aparece en el centro, es decir, en la estrofa 3. Mira lo que dice en el versículo 7, la parte final. ¿Para qué inutilizarla también la tierra? Pero antes de que le había dicho, córtala, ¿cierto? Córtala, antes de la pregunta. Aquí vemos entonces que esta verdad también se refleja, este clímax se ve reflejado de algún modo al final de la parábola. Cortar. Mira el versículo 9. Y si no, la cortarías después. En la literatura bíblica es así. Cuando se relata una parábola, por lo general, el clima se encuentra en el centro de la parábola y luego se ve reflejada al final de la parábola. Y es esto lo que nosotros aquí estamos mirando, estamos encontrando. ¿Ok, hermanos? Entonces vemos aquí el uso, hermanos, de este recurso literario, porque la idea de cortar aparece en la mitad y al final de la parábola.
El momento crítico se presenta cuando vemos nosotros aquí, como suele ocurrir en este tipo de estructura, justo después de la mitad. En ese momento aparece la voz de la misericordia que pide más de gracia. La estructura literaria, hermanos, como podemos ver, es simple, equilibrada y artísticamente diseñada. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar nosotros cada estrofa por separado. Ya, esto nos va a ayudar a entender mejor. Estrofa número 1 lo encontramos en el versículo 6, ¿ok? Donde dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, vino a buscar fruto en ella y no la halló. Una de las preguntas que uno se hace es la siguiente: ¿habrá una relación estrecha entre la higuera y la vid? Y la respuesta es que sí. Sí existe una relación estrecha entre la higuera y la vid. Por ejemplo, en el libro de Joel 1:7a. Notemos lo que dice cuando el profeta dice lo que hicieron las langostas a su campo. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Y en el versículo 12a dice, la vid está seca y pereció la higuera. Por tanto, hermanos, en la cultura antigua del Oriente Próximo, hallar una higuera en un viñedo era algo común. Y esto en cierto sentido me hace recordar cuando era adolescente. Tenía un amigo cuyo padre tenía bastante terrenos allá en Perú y iba yo a veces al campo a sembrar. Sembrábamos yuca, pero después de sembrar la yuca, sembrábamos también maíz entre la yuca a una cierta distancia. Así que no es extraño que en este campo, en el antiguo Oriente Próximo, se encontrara una higuera en un viñedo. Era algo usual hacer esto. Por otro lado, la parábola de Jesús se centra en un árbol de viñedo que no es una vid, sino una higuera. Puede que hiciera esa selección para dejar claro que está hablando de un árbol concreto, no de toda la viña. A diferencia, ¿verdad?, de Isaías capítulo 5, 1 al 7, donde sí se habla de la viña. La higuera y la vid están estrechamente relacionadas a lo largo del Antiguo Testamento y juntas son un símbolo de paz y prosperidad, porque en tiempos de paz todo hombre se sentaba o se sentará bajo su vid y su higuera, tal como dice Miqueas 4:4, Zacarías 3:10. Ustedes tendrán que revisar estos textos. Pero la ausencia de la higuera y la ausencia de la vid eran consideradas como una maldición y castigo. Usted puede ver esto en Números 25. Por otro lado, los árboles sin fruto son imágenes frecuentes de la nación infiel o de individuos, tal como lo describe Isaías 5, 1 al 7, o también el profeta Oseas en Oseas 9:6, o Mateo 7, 16 al 20. Y la destrucción de las higueras y las vides son símbolos para el juicio. Así vemos en Jeremías 29:17, Ezequiel 17:9 y Oseas 2:12. Entonces, tal como podemos notar, el Señor Jesús tenía varias razones para escoger una higuera en lugar de una vid. Él tenía muchas razones. Hermanos, siempre que una parábola tiene un trasfondo literario claro, es muy importante ver lo que el Señor Jesús hace con el material conocido por todos. Eso es muy importante, hermanos. ¿Ya? En nuestro texto de estudio, el dueño de la viña es Dios. Y la viña, no el árbol, es el pueblo de Israel. La higuera plantada serían los escribas y fariseos. Es interesante notar que el mismo Lucas, cuando relata la parábola de la viña, en Lucas 20, 9 al 16, tiene el mismo trasfondo que la parábola que estamos estudiando. Es el mismo Lucas quien interpreta que, al contar esta parábola, Jesús se refiere a los principales sacerdotes y escribas, Lucas 20, 19.
Entonces vemos que Lucas entendió que aquella parábola no iba en contra de la nación de Israel, sino en contra de los líderes espirituales de la nación de Israel. En esta parábola de la higuera estéril, el dueño está preocupado porque la viña no da fruto y hace una serie de preguntas sobre un árbol específico, la higuera estéril. No está dando fruto y le está quitando fuerza y tierra al resto de la viña, al resto de su campo. Así que en este caso, el tema del que nos habla esta parábola no es el juicio de Dios a la nación de Israel, sino a la crisis de la clase de líderes espirituales de la nación, una clase que no da fruto. ¿Qué, hermanos? Ahora analicemos la estrofa número 2. La encontramos en el versículo 7 prácticamente. Casi todo, excepto la parte final. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no la hallo. Es eso lo que leemos nosotros en el texto. Nosotros hemos visto, hermanos, de manera muy sencilla lo siguiente, ¿no es cierto? En la estrofa 1, que el problema ya queda definido y que el dueño y el viñador cooperan en la plantación. Ahora, en esta estrofa 2, veremos que cooperan en la evaluación del problema. La costumbre era la siguiente en aquel tiempo, estamos hablando Antiguo Oriente Próximo. El árbol se dejaba crecer durante 3 años. Si una persona sembraba una higuera, tenía que dejarlo crecer por 3 años. Luego, durante 3 años más, el fruto no se tocaba. Y eso lo encontramos en Levíticos 19:23. El fruto de un árbol se consideraba incircunciso los primeros 3 años. ¿Ok? O sea, el fruto del 4.º año recién se podía ofrecer. Es decir, el 7.º año de la vida del árbol era puro su fruto y se ofrecía al Señor. Así dice Levítico 19:24. Así que, hermanos, que es muy probable que el dueño de la viña estaba buscando el fruto del 7.º año para ofrendarlo al Señor. Vemos en el texto que lo ha estado buscando no solamente el 7.º año, lo buscó el 8.º año, lo buscó en el 9.º año, ahí están los 3 años. Es decir, durante 3 años buscó los primeros frutos y las 3 veces quedó decepcionado. No había fruto. Ahora ya han pasado 9 años desde que se plantó el árbol. Parece que no hay nada que hacer, hermanos, porque las higueras dan los primeros frutos en mayo y junio, y los higos de verano o a finales de agosto o de octubre. Así que es esto lo que realmente se daba en ese tiempo. Ahora, si nuestra interpretación del simbolismo de la parábola es correcta, esta estrofa está diciendo que los líderes espirituales de la nación de Israel han tenido tiempo suficiente para dar los frutos esperados y no lo han dado. Probablemente se refiere a los frutos de arrepentimiento que nos dice Lucas 3:8. El dueño ha esperado, hermanos, con mucha paciencia. Ha esperado más de lo normal. Es eso lo que nosotros observamos ahí. ¿Ok? Ahora analicemos la estrofa número 3, que la encontramos en el verso 7, la parte final. ¿Qué le dijo el dueño al viñador? Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? El árbol que no da fruto, sabemos nosotros que no solo ocupa un espacio que podría utilizarse para un árbol fructífero, ¿verdad? Sino que además estorba, daña el sembrío. ¿Por qué? Porque consume los nutrientes pero no da fruto. Esos nutrientes de la tierra bien podría servir para el resto de la viña. Así que por el deseo de que la tierra en la que está la viña siga siendo buena tierra, el dueño ordena que arranquen la higuera, porque está consumiendo simplemente y no produce nada. Aquí tenemos, hermanos,
una marca de autenticidad de la parábola de Oriente Próximo. Aquí sabemos nosotros, en los Estados Unidos o en cualquier parte de América Latina, los árboles se cortan, ¿verdad? En Oriente Próximo se sacan, se desentierran. El árbol junto con el tocón, y saben, ¿no es cierto?, que cuando uno tiene un árbol y lo tala, deja parte del tronco con las raíces enterradas. Esa parte del tronco se le llama tocón. Entonces el árbol junto con el tronco y las raíces es visto como un todo. Y lo que se hace es sacarlo de donde está plantado. Eso es la costumbre aquí, en Oriente Próximo, es sacarlo con toda raíz. En Lucas 3:9 vemos reflejado esta práctica, cuando Juan dice, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, no al tronco, como solemos hacerlo aquí en este lugar de Occidente. Así que el verbo de Lucas 13:7, córtala, que en el idioma griego es ekopto, que significa cortar, podar, eliminar, pero literalmente significa arrancar, no cortar. Esta práctica agrícola palestina nos ofrece, por tanto, una clara imagen de la destrucción total del árbol estéril. El infructuoso liderazgo espiritual de la nación de Israel tiene que ser arrancado de raíz. Como veremos luego, llegado a este punto se produce un cambio dramático en la parábola. Es eso lo que vemos. Vamos al versículo, la estrofa número 4, por favor. Está en el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Es eso lo que le dice. En la literatura bíblica, la relación que hay entre las estrofas está en orden invertido. El giro de la historia se suele dar justo después de la mitad de la estructura literaria y hay que prestar mucha atención cuando eso pasa. Esto es precisamente lo que sucede en esta parábola. Las palabras del dueño de la viña explican el problema y de manera cuidadosa Jesús las hace encajar con las palabras del viñador que sugiere una solución. Ahora, cuando comparamos con la parábola de Isaías 5, vemos que no hay ningún tipo de gracia, ¿verdad? En aquel texto, la parábola pasa de la decepción del dueño de la viña, cuando ve que no hay nada de cosecha, al juicio inmediato. El dueño de la viña anuncia, quitaré su vallado, derribaré su muro, haré que quede desolada y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ellas, etcétera, etcétera. Como notamos aquí, es un juicio duro, emitido por el mismo dueño de la viña y llevado a cabo de una manera isofacta, inmediata. Es eso lo que vemos. Ahora, los que estaban escuchando al Señor Jesús sobre la parábola de la higuera estéril, probablemente, hermanos, pensaron en la parábola de Isaías 5 y que la parábola de la higuera estéril también tendría el mismo final, es decir, una destrucción inmediata. Sin embargo, grande fue la sorpresa, porque al llegar a este punto, la parábola da un giro y se trata de un giro doble. A la higuera se le ofrece un periodo de gracia y se crea un plan para ofrecerle una atención especial. El viñador cavará a su alrededor y le echará abono. Así que al compararla con la viña de Isaías 5, notamos que el énfasis del Señor Jesús en esta parábola de la higuera estéril es la misericordia de Dios, un tema que por lo general se pasa por alto, ya que se está haciendo hincapié en el tema del juicio. En otras palabras, la higuera estéril recibe una última oportunidad, hablándonos sobre el tema de la misericordia de Dios. Ya nosotros hemos visto, ¿cierto?, que Lucas, el capítulo 20, versículo 19, tanto la multitud como los dirigentes entienden que la parábola de la viña
está dirigida contra los principales de los sacerdotes y los escribas, es decir, contra los líderes espirituales de la nación de Israel. Ahora, si estamos en lo cierto, y esta parábola de la higuera estéril también está dirigida a los líderes religiosos, y los oyentes así lo iban a entender, entonces nos encontramos ante una escena bastante divertida, porque el texto dice: Señor, déjalo todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si la higuera representa a los escribas y a los jefes de los sacerdotes, y la parábola habla de la necesidad de echarles abono, entonces estamos ante un claro caso de un humor sarcástico. Cabe mencionar que poner estiércol en el árbol no se menciona en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí vemos es que en esta parábola de la higuera estéril son dos las personas que debaten, ¿verdad?, en cuanto al futuro de la viña. Lo más acertado, hermanos, es darnos cuenta que aquí se da un debate entre la misericordia y el juicio. La justicia, por un lado, exige que el árbol sea arrancado por las razones que ya hemos visto. No estaban dando fruto, estaban ocupando un lugar en el terreno, quitando los nutrientes para que otras plantitas puedan alimentarse. No tiene sentido tener así un árbol. Por otro lado, la misericordia espera más gracia y una segunda oportunidad. Entonces, en esta parábola están personificadas tanto la misericordia y el juicio en los personajes del dueño de la viña y del viñador, que tratan juntos este problema de la higuera estéril. Esta tensión está presente en el corazón de Dios. Y veamos ahora la quinta estrofa, la última estrofa. La encontramos en el versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después, le dice el viñador al dueño de la viña. ¿Ok, hermanos? La palabra después, que viene del verbo griego melo, tiene sentido de ser inminente o próximo, ocurrir pronto en el futuro. Y al parecer, esta debe ser la traducción más adecuada para este texto. Tal vez por eso la Biblia de las Américas traduce: y si da fruto el año que viene. Y más clara todavía lo hace la Biblia textual cuando dice: y si da fruto en el futuro. ¿Ok? Aquí de forma personificada, hermanos, está hablando la voz de la gracia y la misericordia. El viñador está pidiendo gracia. Dale más tiempo. Y misericordia, perdónalo. Estos elementos se ven reforzados si no se da un momento específico para la ejecución. El momento del juicio futuro queda sin especificar. ¿Okay? La idea es que después de los actos de redención, o sea, de cavar alrededor de la higuera y poner abono, y después de un tiempo para renovarse, la higuera debe responder. Esa es la idea. Si no lo hace, la única opción que queda es el juicio. Y tal como podemos observar, el viñador tiene que hacer algo para salvar el árbol. Y a su vez, el árbol debe responder a esos actos o no servirán de nada. Pregunto, ¿podemos ver en esta parábola los grandes temas de los poderosos actos redentores de Dios? ¿Y la parábola cómo termina? La parábola termina sin decirnos lo que continúa. Se trata de una historia con un final abierto. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿El dueño de la viña perdona al árbol? ¿Cómo responde el árbol? No se nos dice nada. La acción simplemente queda congelada, dando paso a la respuesta de sus oyentes. ¿Ok? Porque esto es una finalidad también de la parábola. Cuando el Señor relata parábolas es para que quieren que la persona que lo oye pueda responder a esa parábola. ¿Ok? Bien. Después de haber hecho todo este análisis, hermano, un poco bastante esforzado, tedioso, tenemos, hermanos, que nosotros ver el bosquejo homilético.
¿Ok? Yo he puesto como título a este pasaje de Lucas 13, 6 al 9, arrepentíos ahora, sin demora. Mi tema es la gran urgencia de arrepentirse de los pecados. Y puedo comenzar este sermón con una anécdota. En cierta ocasión, el misionero Heriberto Elliot, hermano carnal, hermano de sangre de Jim Elliot, uno de los misioneros que fueron asesinados por la tribu indígena de los Aucas allá en el Ecuador en el año 1956, un 8 de enero, él estuvo predicando en mi país, Perú, la palabra de Dios. Él tenía por costumbre hacer muchos aires libres en los diferentes plazas o mercados de los diferentes pueblos que él iba. En uno de los pueblos que él estaba haciendo aire libre, en medio del aire libre, donde estaba predicando el evangelio, estaba escuchando un policía. Y al finalizar su exposición, el hermano Libertalio mira al policía y le hace esta pregunta: policía, ¿sabes que eres un pecador? El policía le dijo: sí, sé que soy un pecador. El hermano Libertorio le pregunta y le dice: ¿y qué haces con tu pecado? ¿Te has arrepentido de corazón? Análogamente, hermanos, el Señor Jesús, con aquellas personas que se acercaron a Él para contarle lo que había sucedido a aquellos galileos que habían venido para presentar su sacrificio a Dios y cómo habían ellos mismos terminado en holocausto prácticamente por el gobernador Pilato. Y luego el Señor Jesús añade la muerte trágica de unos judíos a causa de un accidente natural, muriendo allí en ese accidente 18 personas. Es en base a estos trágicos sucesos que el Señor Jesús amonesta a sus oyentes a que no interpreten mal estos accidentes, como si hubiéramos de suponer que los grandes sufrimientos son justo castigo de grandes malhechores. Entonces, ante tal manera de pensar, Jesús le pregunta: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Y sabemos nosotros que el mismo Señor Jesús, que manda arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado, tal como él dijo en Marcos 1:15, también manda arrepentirse porque de lo contrario pereceremos. Y es esto lo que dice en Lucas 13, versos 3 y 5. Entonces, a la luz de todo esto, podemos proponer lo siguiente, oración de proposición. El Señor Jesús, por medio de esta parábola de la higuera estéril, nos manda urgentemente a arrepentirnos de nuestros pecados. Oración interrogativa. ¿Por qué debemos arrepentirnos urgentemente de nuestros pecados? Oración transitoria. A la luz del texto principal y otros textos de la palabra de Dios, veremos que debemos arrepentirnos urgentemente de nuestro pecado por las siguientes dos razones. En primer lugar, vemos porque no sabemos cuándo llegará el juicio de Dios. Este juicio de Dios se manifiesta en dos aspectos. En primer lugar, para toda persona que no produce fruto digno de arrepentimiento. Verso 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre en higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Pero también este juicio de Dios se manifiesta a toda persona sin fruto, porque será arrancada. Es eso lo que dice el versículo 7. Y él dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. Entonces, ¿por qué debemos arrepentirnos urgentemente de nuestros pecados? Hemos visto en primer lugar porque no sabemos cuándo llegará el juicio de Dios. Y en segundo lugar, porque todavía Dios manifiesta su misericordia. Y esta misericordia de Dios se da en dos aspectos. En primer lugar, Dios manifiesta su misericordia dándonos otra oportunidad. Mire el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Pero esta misericordia de Dios también se da, la misericordia de Dios se da en este aspecto que tiene un límite. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después.
Y obviamente usted tendrá que explicar, ¿no es cierto?, cada uno de ellos después de haber analizado estos versos a través de estas estrofas que yo he hecho en este estudio exegético. Usted tendrá que pensar en aplicaciones, ¿verdad? Luego podemos concluir diciendo lo siguiente. Tal como podemos notar en esta parábola de la higuera estéril, vemos el debate entre la justicia y la misericordia de Dios. La justicia exige que el árbol sea arrancado por las razones que hemos explicado. La misericordia espera más gracia y una segunda oportunidad. El liderazgo espiritual de la nación de Israel en aquel momento era estéril. El juicio de Dios está cerca, pero Dios en su misericordia va a obrar para redimir. Si no hay respuesta de arrepentimiento, la única alternativa será el juicio de Dios. Su amor por la comunidad de la fe es demasiado profundo para que sea de otra forma. Y por eso usted puede hacer énfasis aquí a las personas que de repente todavía no son creyentes. Amigo, amiga, lo que el Señor Jesús espera al escuchar esta parábola es que usted dé una respuesta a Él. Por eso que esta parábola tiene un final abierto, porque el Señor quiere que usted dé una respuesta a lo que usted ha escuchado. ¿En verdad usted se ha arrepentido de sus pecados? Su vida, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera como se conduce diariamente, muestran que usted tiene fruto digno de arrepentimiento realmente. Si es así, gloria a Dios, pero si no es así, hoy es el tiempo. No postergue su arrepentimiento ante el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Bendiciones. Muchas gracias.